Entonces, esto tarde o temprano el mercado probablemente lo corrija y en ese momento tenga una suba muy pero muy grande. Si pensás invertir hoy en el 2025, tenés que tener muchísimo cuidado porque todo el mercado está caro. Las criptos están en máximos históricos. La bolsa estadounidense también está en máximos históricos. La bolsa argentina no para de subir. Entonces, independientemente de en qué pienses invertir, tenés que tener cuidado porque todo está muy caro. Y justamente por eso hoy te voy a decir 10 CDRs a los cuales realmente les veo potencial para este 2025 y en los cuales voy a invertir. Así que ahora sí, empecemos. El primer CDR es Accenture, ticker ACN. Es una empresa de tecnología que últimamente se está desarrollando mucho más en el ámbito de la inteligencia artificial. Accenture tiene varias cosas positivas. Una de ellas es que tiene un muy lindo gráfico de free cash flow, que para explicarte lo fácil, cuando digo un lindo gráfico y de free cash flow, ¿qué sería eso? Sería una de las formas de medir la ganancia que es probablemente la más importante para nosotros, quienes analizamos empresas. Entonces, una forma de medir ganancias muy importante y un lindo gráfico significa que sea creciente, casi de forma constante, año tras año. Bueno, eso es lo que consigue esta empresa. De hecho, si vamos a las pantallas podemos ver ese gráfico del free cash flow per share, que no importa qué es, pero lo que te decía, una forma de medir las ganancias. Vas a ver que con el tiempo tiende a crecer, independientemente de que en el medio tenga algún que otro altibajo, tiende a ser alcista. Y como las empresas son máquinas de generar dinero, a más dinero generan, más va a subir el precio de la acción a largo plazo. Con lo cual, ver que la empresa cada vez gana más plata hace que las probabilidades de que su precio aumente sean también cada vez más altas. Otro de los puntos muy fuertes de esta empresa es la baja emisión de deuda que tiene. Y esto te lo explico fácil. Si una empresa emite mucha deuda es como una persona que usa mucho su tarjeta de crédito o que toma muchos créditos en el banco. ¿Qué es lo que termina pasando con este tipo de personas? Que generalmente no son capaces de pagar esas deudas. Y en el caso de una empresa, si no es capaz de pagar sus deudas, puede quebrar, o sea, desaparecer la empresa. Con lo cual, que una empresa tenga baja deuda es muy favorable para ella. Si venimos a las pantallas, esto es el estado de flujo de efectivos, que no hace falta que lo entiendan, no hace falta que lo conozcas, yo te lo explico bien fácil. Simplemente vamos a ver estos tres puntos, que es emisión de deuda del corto plazo, emisión de deuda del largo plazo y el total de emisión de deuda. Es decir, deuda que la empresa tiene que pagar de acá a los próximos 12 meses, eso es del corto plazo. La del largo plazo es más allá de 12 meses, independientemente de cuánto tiempo sea. Y bueno, después el total de la deuda son ambas juntas, sumadas. Con lo cual, si vos te fijas, desde el año 2015, que lo tenemos acá en la parte superior, vas a ver que nunca, jamás, desde el 2015 a hoy, emitió ni $1 de deuda en el corto plazo. Y deuda de largo plazo es bastante baja. Estos números están en millones, o sea que si emitió 0,7 millones, estaríamos hablando de $700.000, que para este tipo de empresas es bastante poco. Pero eso fue en el 2015. Después, del 2016 al 2022, no emitió absolutamente nada de deuda, teniendo inclusive una pandemia de por medio. Y luego, en el 2023 y 2024, empezó a emitir deuda, pero siguen siendo números muy, pero muy bajos para este tipo de negocios. Y esto, para el que hace análisis fundamental, que es a lo que me dedico, es una métrica recontra importante, porque acordate lo que te decía antes, cada vez gana más plata sin necesidad de tomar deuda. Y uno dice, bueno, pero ¿para qué una empresa tomaría deuda? Bueno, por ejemplo, para invertir, es decir, para pagarle a programadores y que desarrollen inteligencias artificiales, o para poner una super planta gigante y producir X cosa. Entonces, en este caso, la empresa ni siquiera necesita tomar deuda. Es tan rentable que el propio ingreso, el propio flujo de dinero que genera hace que pueda financiar ese crecimiento. A su vez, otro punto importante de esta empresa es que la inteligencia artificial ya representa el 5% de sus ingresos totales, que 5% parece poco, pero pensá que la inteligencia artificial se popularizó hace 1 año y medio atrás más o menos. Entonces, que ya represente un 5% de una de las empresas más importantes de tecnología en el mundo es realmente mucho. A su vez, ha mejorado el margen operativo y probablemente lo siga haciendo. Que de nuevo, te lo digo más fácil. Imagínate que una empresa es un call center, tiene que tener a gente atendiendo el teléfono. Si tiene 10 empleados, tiene que pagarle el sueldo a los 10. En cambio, si tiene un bot de inteligencia artificial, no tiene que pagar absolutamente nada más allá de la electricidad para que funcione la computadora y ande el bot, pero más allá de eso no le tiene que pagar al bot puntualmente y tampoco tiene que tener los 10 empleados. Entonces está ahorrando el dinero. Con lo cual, que la empresa mejore su margen significa que ahora tiene menos gastos y que probablemente eso vaya a seguir así a medida que continúe mejorando su inteligencia artificial. Pero pará, porque hasta acá vimos todos los puntos que por ahí tiene la empresa a favor, pero para sí misma, para seguir creciendo y que eso haga que el precio de la acción también suba, entonces vos te veas beneficiado. Sin embargo, no es la única forma
forma que una empresa tiene de hacerte ganar plata. Hay varias más, pero entre esas varias más, las más comunes son pagarte dividendos, que es que la plata que ganan te la den a vos, y la otra alternativa, o la otra que vamos a mencionar ahora, es la recompra de acciones. Es que la propia empresa te compre a vos sus propias acciones para que de esta forma la cantidad de acciones disminuya, las que están en circulación en el mercado, lo cual hace que aumente la demanda. En sí la demanda se mantiene estable, pero lo que hace es bajar la oferta. No me voy a meter muy técnico, pero básicamente ayuda a que el precio suba en el largo plazo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque si vamos a las pantallas vas a ver que estas dos que te estoy marcando, que la primera es recompra de sus propias acciones y la de abajo es plata que la empresa destina a pagar dividendos, vas a ver que año con año va creciendo este número, empezando en el 2015, que es el primer año que tenemos acá, invirtiendo la empresa 2.500 millones de dólares en recomprar acciones y 1.270 millones en pagar dividendos, a pasar a los valores actuales de 4.200 millones de dólares recomprando acciones y 3.350 millones de dólares pagando dividendos. Lo cual, ¿qué significa? La empresa no solamente está ganando más plata, sino que te está haciendo ganar más plata a vos. Y si bien podría seguir, porque realmente hay mucha información sobre cada empresa que hay que analizar, te digo lo último, que es que la empresa tiene muchos contratos a futuro ya firmados. ¿Qué significa esto? A ver, la palabra técnica es reservas de nuevos contratos y no deja de ser simplemente un contrato que la empresa firma a futuro para empezar a trabajar en años posteriores, en años venideros, lo cual hace que la empresa, además de trabajar con algunas de las más grandes del mundo como Telefónica o Adidas, también tenga contratos con nuevas compañías, grandes, pequeñas y medianas, pero que van a generarle distintos flujos de ingreso en el futuro. Y con todo esto en claro, ahora sí vamos a uno de los puntos más importantes y que probablemente más te interesen en el video, y es cuánto puedo ganar con esta empresa. Así que si yo me deslizo hacia abajo, vas a ver que estos son los targets de precio, o sea, los objetivos de precio que ponen, como podrás ver acá, los analistas de Wall Street. No es una opinión mía, sino que es lo que dicen los expertos en el mercado. Con lo cual, a día de hoy, tiene un precio mínimo esperado de 323 dólares. Le voy a hacer un zoom para que lo puedas ver mejor. Tiene un precio promedio de 393 dólares y un precio máximo de 455 dólares. O sea, esas son las expectativas. Y ahora, si alejamos el gráfico y nos vamos hacia arriba, vas a ver que el precio a día de hoy es de 351 dólares con 79 centavos. Con lo cual, nos venimos a nuestro Excel y vas a ver que la primera de las acciones, o en este caso los CDRs, es Accenture, como ya viste. La inversión que vamos a suponer es de 100 dólares, pero esto no le prestes atención. El precio al momento de estar grabando este video es de 351 dólares con algunos decimales. También tenés un precio actual en tiempo real, que esto lo que va a hacer es ir modificándose día a día, por si ves este video en el futuro, para que puedas ingresar al Excel y tener el valor actualizado. A su vez tenés tres columnas de precio mínimo, medio y máximo, que son estas que veíamos recién, lo que los analistas de Wall Street esperan para esta empresa. Y finalmente, cuál es la variación del precio actual hasta cada uno de esos precios. Para decírtelo fácil, hoy sale 351 dólares y el precio mínimo, el que se espera, o sea, si cae va a caer hasta 323 según los analistas, con lo cual esa caída sería de un casi 8%. Ahora bien, ¿de qué te sirve a vos el Excel? Que supongamos que pasan 3 meses y vos ves el video 3 meses después. Bueno, esto ya no va a ser 351. Supongamos que ahora es 310, que cayó el precio, voy a decir cualquier cosa. Bueno, si yo aprieto Enter y pongo acá 310, vas a ver que ahora de 310 hasta 323 ya no va a caer, ahora va a subir de 310 a 323, con lo cual el precio mínimo sería con una suba del 4%, el precio promedio de un 26% y así. Simplemente es este valor actualizarlo al momento que vos estés viendo este video. Por eso a la derecha te dejo el precio actual. Ahora vamos a ir con la segunda empresa, no sin antes aclarar que el Excel, como siempre, lo tenés gratis en la descripción del video y lo único que sí te pido por favor es que te suscribas y actives la campanita. Simplemente con eso nos ayudas a traerte este tipo de contenido 100% gratuito. Y por supuesto también es gratuito para vos suscribirte y activar la campanita. Habiendo dicho eso, vamos ahora con la segunda acción, o mejor dicho, el segundo CDR. Y este es probablemente mi empresa favorita a día de hoy y es PayPal. PayPal es realmente una empresa muy pero muy linda para nosotros los analistas fundamentales. Y es que, ¿te acordás lo que te decía hace un ratito de que a más dinero genera una empresa, más sube el precio de la acción? Bueno, si vemos la pantalla vas a ver que esto que ves arriba de todo es el revenue. Y el revenue de una empresa es simplemente el ingreso que genera. Pongamos un ejemplo. ¿Qué hace Coca-Cola? Vende botellas de Coca-Cola. Si a vos te vende una botella a 10 dólares, ese es el revenue de la empresa. Le ingresaron 10 dólares. No significa que sea la ganancia, porque ¿qué pasa? Para la empresa fabricar esa botella de Coca-Cola, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que pagarle a los empleados, tuvo que pagar la luz, el agua, la materia prima, que sería el plástico de la botella, todo lo demás. Bueno, todo eso es gasto. Sin embargo, el revenue es el primer ingreso. Después hablaremos de la ganancia, pero revenue, el primer ingreso. Y para que la empresa cada vez gane más plata, sí o sí tiene que crecer el revenue. Si bien no es lo único que puede hacer una empresa para ganar más dinero, sí es necesario en el largo plazo. Es decir, una empresa para crecer constantemente a largo plazo, sí o sí tiene que mejorar su revenue. Habiendo dicho esto,
si vemos el gráfico del revenue de PayPal, es hermoso, es realmente creciente constantemente en una sintonía o una sinfonía perfecta. Bueno, la música, como verás, no es lo mío, pero los números sí, y en el caso de PayPal vemos que, bueno, año con año pasa a ganar cada vez más dinero, llegando del 2014 a ganar 8.000, o mejor dicho, generar ingresos por 8.000 millones de dólares y a día de hoy por más de 31.000 millones de dólares. Y acá hago un pequeño parate, y es que si se te está haciendo medio difícil o complicado lo que estoy diciendo en este video de análisis fundamental, te complica, o por ahí te gusta y querés aprender más, en las tarjetitas y en la descripción de este video te dejo nuestra academia para que puedas profesionalizarte desde cero, sin necesidad de conocimientos previos, en el ámbito que quieras. Análisis fundamental, análisis técnico, trading o lo que te guste a vos. Otro de los puntos importantísimos de PayPal es que aumentó un 5.7% la cantidad de transacciones realizadas en su plataforma, que es de lo que genera comisiones, es decir, la empresa gana dinero porque las personas hagan transacciones, con lo cual, a más transacciones se hacen, más plata gana la empresa. Y este número no para de crecer, llegando ahora a un máximo histórico, por lo menos hasta el momento, de más de 6.000 millones de transacciones en un solo trimestre. Y a su vez, siguen creciendo la cantidad de transacciones por cuenta activa hasta aproximadamente 61, 61,4, pero digamos 61 por cada usuario. ¿Qué significa esto? Que cada usuario hace en promedio 61 transacciones en este mismo periodo. Esto, inversores, es un KPI, un KPI. ¿Qué es un KPI o KPI, que es lo mismo pronunciado de formas diferentes? Simplemente es una métrica clave de un negocio puntual. Por ejemplo, en el caso de una empresa que vende autos, ¿qué sería un KPI? Bueno, el precio de los autos multiplicado por la cantidad de autos que venden te va a dar, obviamente, el ingreso de la empresa. Si vendió 10 autos a $20 cada uno, el ingreso de la empresa va a ser de 200. ¿Cuáles son los KPIs? Bueno, o mejorar el precio o mejorar la cantidad de autos vendidos. Bueno, entonces esos serían los KPIs del negocio. En el caso de PayPal, uno de los KPIs es la cantidad de transacciones promedio por usuario. Por eso te lo menciono, porque que aumente ese número es algo muy positivo para la empresa. Y ahora, si nos metemos en temas de beneficios para vos, a la empresa todavía le faltan, según su programa de recompra de acciones, recomprar más de 6.000 millones de acciones, lo cual, como te expliqué en el caso de Accenture, lo que hace es reducir la oferta y de esta manera aumentar el precio. De hecho, si vamos al cash flow statement o el flujo de estado de flujo de efectivo, pero no importa, a donde vimos recién lo que hablábamos de Accenture, si vamos a ese mismo lugar vas a encontrar que la empresa tampoco emite deuda del corto plazo, sí emite un poquito más del largo plazo, por lo menos comparada con Accenture, pero yendo a lo que nos interesa ahora, que es la cantidad de plata que la empresa pone para beneficiarte a vos, que sos accionista, entonces acá vamos a ver que este valor incrementa empezando en el 2015 desde 18 millones de dólares hasta día de hoy más de 5.600 millones de dólares, casi 5.700. Y vos, si sos seguidor de Inverar, probablemente te acuerdas de que yo te decía que YPF y Banco Galicia eran acciones súper especulativas porque estaban ganando menos dinero que antes o inclusive perdiendo plata y así todo no dejaban de subir su valor en dólares. Bueno, no sé si te acordás de eso, si no te lo dejo en ese video que te dejo en las tarjetitas, pero el caso de PayPal es completamente opuesto. Esta empresa cada vez gana más plata y así todo su precio se recontra desplomó. Eso porque es simplemente por un tema especulativo, porque antes se especulaba con que iba a ganar millonada y ahora ya no se espera con que gane tanto, pero sigue ganando cada vez más. Entonces, esto, tarde o temprano, el mercado probablemente lo corrija y en ese momento PayPal tenga una suba muy pero muy grande. Así que atentos con este CDR. Igualmente, como ya sabes, esto no es recomendación de inversión ni asesoría financiera, la cual sí la doy, pero es gratis y privada. Así que te la dejo en las tarjetitas y en la descripción de este video para que sepas cómo solicitar asesoría totalmente gratuita. Habiendo dicho eso, ahora volvemos a las pantallas para ver los números de PayPal y como podrás ver, el precio al momento de estar preparando este video ronda los $85. Los precios objetivos obtenidos nuevamente de Wall Street, como ya viste antes, son estos que ves en pantalla, 70, 93 y 125, con unas expectativas de sube y de baja que son las que ves en pantalla. Con lo cual, no hay mucho más que hablar de esta empresa. Vamos con la siguiente, empresa número 3, CDR número 3, y este es Google. El tema de Google es realmente apasionante, por lo menos para mí, porque se hablaba mucho de que con la inteligencia artificial lo iban a destronar como motor de búsqueda. Vamos por partes. Google a día de hoy tiene el 90% del market share. Este número es absolutamente extraordinario y para ponerte en contexto y que entiendas bien todo, primero te voy a explicar qué es el market share, que dicho fácil es de cada 100 personas que van a buscar algo en internet, el 90%, o sea 90 de esas 100, lo hacen con Google, probablemente con Google Chrome. Con lo cual el market share en cualquier lugar del mundo, en cualquier sector, no necesariamente en los motores de búsqueda, el market share es del total de personas que consumen
en X producto, cuánta dominancia tiene una empresa. Para poner un ejemplo, digamos que Toyota tiene el 17% del market share, significa que de cada 100 autos que se compran, 17 son Toyota. Y si Ford tiene el 3%, de cada 100 que se compran, 3 son Ford. Por lo general, las empresas no suelen tener más de un 30% de market share, que ya sería un montón, pero Google tiene el 90% y por esa razón Estados Unidos lo demanda, o sea, demanda a Google, a Alphabet, por decir que es una empresa monopólica. Esto ya ha pasado en otras ocasiones con distintos tipos de empresas y generalmente gana Estados Unidos, no siempre, pero generalmente gana, y esto no termina perjudicando tan fuertemente a las compañías en promedio, lo cual hace que no sea tan grave por ahí para Google. Pero bueno, dejando eso al margen, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a ganar Estados Unidos o si va a ganar Google la demanda, dejémoslo de lado, volvamos al tema central, que es cuál es el riesgo fuerte de Google a día de hoy. No es la demanda de Estados Unidos, es que no le eliminen el motor de búsqueda o no se lo coman los competidores. Que no salga, por ejemplo, Microsoft, que tiene el 50% de OpenAI, es decir, de ChatGPT, y que gracias a eso haga un motor de búsqueda que compita contra Google y le termine ganando en cantidad de usuarios, porque es mejor, por lo que sea. Entonces ese era el miedo por ahí y que hacía que las personas, los inversores, estuvieran un poquito reacios con Google. Sin embargo, Google empezó a sacar sus inteligencias artificiales que están súper buenas y son muy potentes, como por ejemplo Gemini 2.0, y esto lo que hace es salir a competir contra OpenAI de Microsoft. Entonces Google terminó posicionándose como líder en el mundo, en el sector de la inteligencia artificial, y esto como que dejó tranquilo a los inversores de decir, bueno, si van a salir otros motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial, Google no solamente ya tiene el más grande del mundo, sino que encima ya tiene sus inteligencias artificiales para ese motor de búsqueda. De hecho, si haces una búsqueda en Google, probablemente te salga ahí primero la respuesta con inteligencia artificial, que me parece un dato que está bueno. Al margen de esto, y si vemos sus números, como siempre, son extraordinariamente buenos, como cualquiera de estas mega empresas. Esto que vemos acá es el Cash from Operations, o la ganancia por operaciones, que no me voy a meter en tecnicismos, pero es una de las formas de medir la ganancia, que empezó en 23.000 millones de dólares en el año 2014, que es el que tenemos acá más antiguo, y llegando hoy a los 105 millones de dólares. Realmente Google es absolutamente líder en su sector. Acá entre nos, a ver, es un monopolio. O sea, no sé si cumple con las definiciones de monopolio, lo que quieras, pero es la empresa más grande, todos buscamos en Google. De hecho, vos tenés un iPhone, que iPhone tiene, o sea, Apple tiene su propio motor de búsqueda que es Safari, pero el motor predeterminado del iPhone de búsqueda es Google. O sea, es absolutamente impresionante eso. Después vamos a hablar de eso cuando lleguemos a Apple. Pero esta es una de las mejores empresas del mundo y por ende una muy buena alternativa de inversión, según yo y según los analistas de Wall Street. El burro por delante para que no se espante. Pero con toda esta información, volvemos ahora hacia el Excel y vamos a ver que tenemos Google ya cargada con el precio actual al momento de estar preparando este video, los objetivos mínimos y máximos, y es la primera empresa de las que estamos viendo hasta ahora que los analistas de Wall Street esperan que sí o sí suba, es decir, el precio mínimo al que esperan que llegue es más alto del que ya tiene a día de hoy, con lo cual grandes expectativas para Google y una muy buena empresa. De hecho, hasta te diría que es la única empresa de las tres que vimos hasta ahora que yo espero que sí o sí suba en el largo plazo. Accenture y PayPal son dos empresones, probablemente también suban a largo plazo, pero Google es prácticamente indiscutible que a largo plazo va a subir, es decir, ya no hablando solamente del 2025, sino 2026, 27, 28, 30, 40, etc. Y con todo esto en claro, vamos con la empresa número 4, y esta es Microsoft. Dentro de los distintos tipos de ingresos que tiene Microsoft, porque es dueña de muchas empresas que tal vez desconocías que Microsoft era la dueña, como por ejemplo Xbox o por ejemplo LinkedIn, entre varias otras. Entonces, dentro de esas unidades de negocios que tiene Microsoft, Azure o Azure, que es básicamente como el Google Drive, como una nube donde se almacena información. Bueno, esta nube, que es uno de los ingresos más grandes que tiene esta empresa, llegando a números realmente muy pero muy altos y siendo muy competitiva en el mercado, creció un 33% este año. ¿Qué significa eso? Que creció un tercio. Si antes generaba 1.000 millones de dólares, ahora generaría 1.300 millones de dólares, en realidad un poquito más. Y este crecimiento, si bien ya se venía manteniendo cerca de un 20 y pico por ciento, ahora superó el 30%, y esto es gracias a la integración de la inteligencia generativa de OpenAI. Entonces, Microsoft es bastante líder en este sector del almacenamiento en la nube, pero además, ahora con la inteligencia artificial, continúa manteniendo ese liderazgo.
Además, esta empresa en el trimestre más reciente gastó $9.000 millones entre recomprar acciones y pagar dividendos, que son estas cosas que yo te explicaba hace un ratito, que es un montón de plata. Pero en el mismo periodo la empresa generó más de $20.000 millones, o sea, más del doble de lo que destinó a pagarte a vos o beneficiarte a vos, más del doble lo logró generar, con lo cual todo lo demás lo puede reinvertir en su crecimiento, en nuevas adquisiciones y demás. Y entre eso, ya que estamos hablando, una de sus adquisiciones más recientes fue Activision Blizzard, una empresa que cotizaba en bolsa y que compró por alrededor de $70.000 millones. Para todos aquellos que les gusten los videojuegos, juegos como el World of Warcraft, o Warcraft en sí, el Call of Duty, el Diablo y todos esos son juegos de Activision Blizzard. Y por ahí, para los que son un poco más grandes, juegos como el Crash Bandicoot o el Spyro también lo son. Sabiendo esto, veamos un poquito los números de la empresa y para esto vamos a las pantallas y nuevamente, al igual que la gran mayoría de empresas, de estas mega empresas, son números muy lindos y muy crecientes, como es el caso de Microsoft en este caso, pasando de casi $30.000 millones de ganancias en el año 2015 a día de hoy a unas ganancias aproximadas de $120.000 millones. Y ahora, si vemos un poquito sus números, vamos a ver que el precio actual ronda más o menos los $421 por acción. Obviamente nosotros lo compramos a través del CDR con un precio mínimo de 420, prácticamente es una suba o una baja, mejor dicho, insignificante del 0,25%, la que podrían esperar los analistas de Wall Street, llegando a una suba máxima del 50%, un poquitito más, lo cual es realmente muchísimo y no creo que pasen en el corto plazo, pero podría llegar a darse si tenemos un bull market, es decir, una suba de las acciones en general. Y hablando de bull market, es uno de los tantos brokers, como cualquier broker argentino, donde vas a poder comprar todos los CDRs que vemos en este video. Es decir, yo te lo explico con bull, pero vos podés comprar donde quieras. Simplemente vas a operar, cargar orden, elegís el CDR en el que querés invertir, por ejemplo, Microsoft, haces clic acá, pones quiero comprar uno a $1, si es que alguien está dispuesto a venderme a ese valor, porque esto es compra-venta, es oferta y demanda. Con esto cargado le das a enviar, aceptar términos y condiciones, confirmar, etc. Igualmente, si querés aprender a usar bien la plataforma y gratis, lo tenés explicado en las tarjetitas y en la descripción de este video. Ahí te dejo un tutorial 100% detallado. Habiendo dicho esto, vamos con el siguiente CDR y este es Meta. Como venimos viendo, la gran mayoría de empresas son tecnológicas y en este caso Meta no es la excepción, y es que si bien todas las grandes empresas tienen mucha inteligencia artificial desarrollada, lo que hizo Meta es integrarla a su negocio, es decir, lo mismo que hacen todas las empresas. Cada una tiene su inteligencia artificial y la aplica para lo que le sirve. En el caso de Google te lo pone en el motor de búsqueda, en el caso de Meta lo pone en publicidad, con lo cual Meta, para quienes no lo sepan, es dueña de todas las redes sociales más grandes del mundo, o de casi todas si dejamos de lado Twitter. Es decir, es dueña de Instagram, es dueña de WhatsApp, es dueña de Threads, que ya vamos a hablar más adelante de esto, pero como probablemente sepas, todas estas redes sociales son de uso 100% gratuito. De hecho, muy hace poquito se incorporó la posibilidad de pagar, pero solamente por algunas funciones como el tilde de verificado, pero más allá de eso es 100% gratuita. Te la bajás, te creas la cuenta y no tenés que pagar nada, con lo cual hay una muy linda frase que, a ver, no es muy lindo lo que voy a decir, pero está buena la frase, y es que si en una empresa vos no pagás por el producto, vos sos el producto. ¿Qué significa esto? Vos no pagás por usar Instagram, entonces el producto sos vos. Las empresas pagan para que vos veas sus anuncios y compres lo que ellos te ofrecen. Che, Ariel, ¿pero por qué me explicas esto? Bueno, básicamente porque esta IA, la inteligencia artificial que incorporaron a las publicidades, hacen que la publicidad hecha en Meta, es decir, en Facebook, en Instagram, etcétera, tenga mejor reacción, es decir, tenga mejor conversión. La gente tienda a comprar más. ¿Por qué? Porque el algoritmo segmenta mejor a quién mostrarle el anuncio. Gracias a esto, las personas que hacen, o mejor dicho, que hacemos, porque me incluyo, publicidad en Instagram, tenemos mejores resultados, y eso que hace que querramos invertir más dinero. Habiendo dicho esto, hago la aclaración que te voy a dejar en pantalla un montón de estafadores que usan mi cara, y esos no somos nosotros. A día de hoy hay dos Instagrams oficiales de Inverarg. Está Academia Inverarg y AHM Investment Holdings. ¿Por qué? Porque la cuenta original, la grande de casi 400.000 seguidores que teníamos, que es Inverarg, nos la bajó Meta de forma temporal. O sea, a todos los estafadores que usan nuestro logo, nuestro nombre, nuestra marca y mi cara no les hace nada, pero a nosotros sí. Ya estamos en conversación con los abogados de Meta, pero ojo, no dejes que te estafen. Yo nunca te voy a contactar a vos. Puede que veas publicidad, pero fíjate que sea de Inverarg, de las cuentas que te mencioné antes. Igualmente, los enlaces oficiales y originales están en la descripción de todos nuestros videos. No hay otras redes sociales que no estén ahí. Pero bueno, volvamos al tema de Meta. El ARPU de esta empresa, que son los ingresos promedio por usuarios en inglés, que es una de las métricas más importantes de todas las empresas, es decir, es sacarle el jugo a su cliente básicamente. Esta métrica no
para de crecer. ¿Y por qué crece? Por esto que yo te explicaba antes del algoritmo desarrollado con inteligencia artificial. O sea, los anuncios son mejores, las personas que pagan por anuncios están dispuestas a pagar más porque les da mejores resultados y de esta forma la empresa sigue lucrando y lucrando, lo cual está espectacular a nivel negocio. Si hablamos de su relativamente nueva red social que es Threads, ya tiene más de 200 millones de usuarios activos por mes, que es muchísimo, generando de esta manera un nuevo flujo de ingresos, así que aplauso para Mark Zuckerberg, que es un genio. Ahora bien, algo por lo cual se lo criticó bastante es cuando cambió del nombre de la empresa de Facebook a Meta. Y si bien él ha dicho que es porque ahora era mucho más abarcativa que Facebook, porque ya tenía otras redes sociales, tenía Oculus y otras cosas, entonces, bueno, por eso puso Meta, pero hablemos un poquito del metaverso. ¿Qué está haciendo Meta en el metaverso? Y es que justamente sus cascos de realidad virtual, como se le dice generalmente, estos Meta Quest 3, son bastante competitivos a día de hoy en el mercado porque son mucho más baratos que, por ejemplo, los Apple Vision Pro y están bastante buenos dentro de todo, pero realmente a todas las empresas les falta muchísimo para introducirnos realmente en un buen metaverso y probablemente en un futuro dejen de ser estos cascos grandotes como los teléfonos gigantes que usábamos antes, los celulares grandotes que había antes, los ladrillos, y pasen a ser unos anteojitos normales como una especie de Tony Stark. En definitiva, Meta está invirtiendo muchísimo dinero acá y todo lo que gana, bueno, no todo, pero gran parte de lo que gana en todo lo que te decía antes de la publicidad, lo vuelca acá para generar un flujo de ingresos más grandes a futuro. Un genio, Mark. A su vez, están trabajando para integrar la realidad aumentada en Instagram y Facebook. O sea, básicamente esto es como si vos querés ver ropa por Instagram. Bueno, podés meterte de cierta forma en el metaverso, ya veremos a futuro cómo hacen eso, pero bueno, que vos te metas y que no tengas que ir presencialmente a una tienda para comprar, sino que vas directamente desde el metaverso, te fijas cómo te queda la ropa, me gusta, no me gusta, bueno, si me gusta la compro y que me la traigan a casa y no tener que salir. Es un tema de confort del ser humano que cada día está más en auge. Los números de esta empresa, como siempre, hermosos realmente, con una clarísima tendencia alcista, aunque en el 2022 cayeron bastante las ganancias, después a partir de eso logró repuntar en el 2023 y 2024, así que excelente empresa. Con lo cual vemos nuestro Excel y vamos a ver que el precio a día de hoy es de más o menos $585, teniendo un precio mínimo de 475, lo cual podría llegar a ser una pérdida de casi el 20%. A partir de ahí, las otras métricas, todo ganancia. Pasemos ahora con el siguiente CDR y este es Mercado Libre. Esto que voy a decir ahora muchos no lo saben sobre esta empresa, pero es una empresa que venía generando muy buena ganancia y de la nada pasó a perder dinero, de la nada entre comillas, y esto es porque empezó a invertir mucho más en su crecimiento internacional. De hecho, si vamos a las pantallas y lo vemos, vamos a ver que en el año 2014, 15, 16, 17 generó ganancias relativamente leves dependiendo del año, pero ganancias al fin, y a partir de 2018 entró en pérdida, llegando a perder $36 millones solo en el 2018, $172 millones de pérdidas en el 2019 y en pandemia $1 millón. Pero a partir del 2021 vemos cómo empezó a generar ganancias y cada vez más grandes, llegando a ser ganancias más de 10 veces más grandes, superiores a la ganancia más grande que había tenido antes. O sea que realmente le salió muy bien, con lo cual un crack Marcos Galperín. Y si sos argentino seguramente conozcas Mercado Libre, probablemente la utilices o la hayas utilizado alguna vez, y algo que también utilices de Mercado Libre es Mercado Pago, porque sus servicios financieros, o sea los de la empresa en general, ya representan el 41% de sus ingresos totales. Esto impulsado por la emisión de más de 1,5 millones de tarjetas de Mercado Pago, justamente tarjetas de crédito específicamente. A su vez, la empresa sigue invirtiendo mucho, principalmente en sus mercados más fuertes, que no somos nosotros los argentinos, son Brasil y México, pero está mejorando sus centros logísticos allí para de esta forma mantener su competitividad. Es decir, la empresa está generando lo que los analistas fundamentales determinamos o denominamos como MOAT, que MOAT es una ventaja competitiva. La traducción del inglés al español es foso, pero ese foso lo que significa es que haya una gran diferencia entre esa empresa y cualquiera que quiera venir a competirle. Es decir, si Mercado Libre tiene 1.000 centros de distribución en México, que ni de casualidad, creo que tiene 6, pero supongamos que tuviera 1.000, entonces si te quiere hacer un envío probablemente te lo haga en horas simplemente, con lo cual esta adrenalina que sentimos los seres humanos o estas ganas de tener las cosas de inmediato, lo que hacen es que si te dicen el producto lo recibís en 1 hora en tu casa, entonces queremos comprar y aumenta la cantidad de ingresos de la empresa y mejora y demás. En cambio, una empresa que quiere entrar en el mercado no puede poner 1.000 centros de distribución porque es muchísima plata y probablemente no la tengan, con lo cual hace que Mercado Libre se siga diferenciando de cualquier tipo de competidor que pudiera llegar a surgir en Latinoamérica, los cuales no tiene. Hay grandes empresas que hacen cosas similares como Amazon, como eBay o como Alibaba, pero no compiten en Latinoamérica. A su vez, Mercado Libre está logrando fidelizar más a sus clientes gracias a Meli+, que es básicamente como un Amazon Prime, una suscripción mes a mes, que vos
además de pagar y generarle más ingresos a la compañía, recibe distintos tipos de beneficios, lo cual están relativamente buenos y hace que el cliente se siga fidelizando más y más, porque por ejemplo uno de los beneficios podría ser el envío gratis. Entonces voy a decir, bueno, pago la suscripción y compro mucho por la plataforma, tengo el envío gratis, no pago el envío, etcétera, 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 me estoy ahorrando plata. Ahora bien, un punto importante en todas las empresas financieras, esto te lo dejo como tip por si analizas algún banco o cualquier tipo de empresa financiera en general, es que el riesgo grande que tienen estas empresas es el riesgo crediticio. No te olvides de las crisis de la subprime. Cualquier empresa que emita deuda, la dificultad que tiene es después cobrar esa deuda. Con lo cual lo que está haciendo Mercado Libre es empezar a apuntar a clientes de mayores ingresos para de esta forma mejorar o disminuir el riesgo crediticio. Con lo cual Mercado Libre, excelente empresa, la vemos ya cargada en nuestro Excel con un precio de $1.700 por acción, bastante cara. Seguramente en algún momento hago un split, que es partir sus acciones, en tal caso te estaremos avisando, pero en definitiva se espera, y es una de las poquitas que se espera, que el precio sí o sí suba, según los analistas de Wall Street, con una suba mínima del 3%, que es casi nada, hasta casi un 65%, lo cual ya es una suba muchísimo más grande y pronunciada, lo cual buena alternativa de inversión. Ahora que ya conocemos Mercado Libre, vamos con 3 CDRs al mismo tiempo, y es que vamos a hablar de ETFs, con lo cual no hay tanto análisis que hacer, números y demás, porque un ETF o estos índices que vamos a ver tienen muchos grupos de empresas, así que estos son 3: el ARK, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Para no hacértelo demasiado largo, te voy a dejar en la descripción un link a un video explicativo de cada uno de estos ETFs para que los puedas conocer, analizar y ver si te gustan para invertir. Así, de forma resumida, te diría que el S&P 500 es la mejor inversión de la historia, el Nasdaq 100 es una inversión que últimamente le ha estado empezando a comer terreno y empezar a ganar al S&P 500, y finalmente el ARK es un ETF mucho más nuevo que estos dos, pero que realmente está invirtiendo mucho en tecnología, y esto le da una potencial suba muy fuerte en los próximos años. Así que, habiendo dicho estos 3 y teniendo en cuenta que los analistas de Wall Street no hacen análisis sobre estos ETFs o estos índices, entonces no hay por ahí unas proyecciones tan claras, pero sí sabiendo que tienen un crecimiento promedio mínimo del 10% anual cada uno. Después el Nasdaq crece más o menos un 15% anual y el ARK podrá crecer un 20% promedio anual en dólares. Vamos ahora con el siguiente CDR, y este siguiente CDR es Apple. Apple es una excelentísima empresa que tampoco necesita mucha presentación que digamos, pero te voy a tirar algunos tips que por ahí no sabías de la empresa, como que por ejemplo, viste que yo te decía antes que si bien tiene Safari, que es su propio motor de búsqueda, tiene como motor predeterminado de búsqueda a Google, y uno dice, che, pero ¿por qué es así? Y esto es porque Google le paga $20.000 millones por año para que Apple tenga ese motor predeterminado. Y esto es buenísimo porque ese número es mayor al CAPEX que tiene Apple. Y vos dirás, Ariel, ¿qué es el CAPEX? CAPEX o Capital Expenditures es la cifra, el monto de plata que una empresa tiene que invertir para mantenerse creciendo, y estamos hablando de invertir específicamente en activos, o sea, digamos en cosas tangibles. Por ejemplo, en comprar nueva maquinaria, en comprar nuevos terrenos y construir fábricas, todas esas cosas tangibles que en cosas físicas que tenga que invertir y sí o sí tenga que invertir para mantenerse operativa y creciendo, bueno, eso es el CAPEX. Y acá 2 puntos a favor, y es que si vemos los números, este Capital Expenditure o CAPEX que te decía recién, primer punto a favor es que en 2015 era de casi $11.000 millones que la empresa tenía que poner todos los años para seguir operativa y creciendo, que es lo que te decía recién. Ese número creció un poquito hasta casi $13.000 millones, pero a partir de ahí empezó a bajar y a día de hoy lo tenemos en un poquitito menos de $10.000 millones. Entonces, primer punto a favor es que ahora la empresa, para crecer y para ganar más, tiene que gastar menos. Mejor que mejor, tiene mucho mejor margen. Eso punto número 1. Y punto número 2, como podrás ver que te decía recién, gasta, redondeando los números hacia arriba, $10.000 millones por año, pero solo un ingreso, que es este que te decía de Google, es de $20.000 millones. O sea, ya Google le cubre todo el gasto y le deja el doble de ganancia. Y así arranca. Obviamente no son todos los gastos que tiene la empresa, pero es específicamente este que es el CAPEX. Y ese número que le paga Google es más o menos una sexta parte de lo que gana la empresa por año. Es decir, Apple gana, como puedes ver acá, $118.000 millones por año con los $20.000 millones que le pagaba a Google, que decíamos recién. Igual lo de Google, dejarlo de lado, simplemente te lo pongo para que veas las dimensiones. De hecho, si vamos para el otro estado contable, que es el Income Statement, vamos a ver que la empresa genera ingresos por casi $400 millones. Perdón, casi $400.000 millones. Esto haría que sea casi una 20ava parte lo que le paga Google. Casi insignificante. Y esto como dato, ¿no? Pero digo, qué loco que $20.000 millones sea algo insignificante para estas empresas. O sea,
Para nosotros seríamos todos hiper multimillonarios, nos lo repartimos de igual forma entre todos los que vean este video y así todos seguimos siendo millonarios. Pero bueno, volviendo al tema, ahora la empresa Apple está desarrollando sus propios chips, lo cual hace que deje de depender de otras empresas, como por ejemplo Broadcom o Qualcomm, y de esta manera empezar a mejorar más todavía los márgenes. Es decir, si yo tengo que fabricar mi propio chip, me va a salir más barato que si le tengo que pagar a otra empresa que lo fabrique. Porque si a mí me cuesta 10 y a esa empresa le cuesta 10, esa empresa no me lo va a vender a 10, me lo va a vender a 15, pues si le costó 10 no va a ganar plata. Entonces, le cuesta 10, me lo vende a 15. En cambio, si lo hago yo y también me cuesta 10, me ahorro esos 5 de diferencia, que obviamente es un ejemplo, pero esto hace que la empresa se empiece a ahorrar muchos millones de dólares y por ende los analistas especulan con que a día de hoy tiene un margen del 36%, que ese margen crezca al 40% y llega hasta el 50% en un largo plazo, pero bueno, eso ya más largo plazo. En un mediano corto plazo, 40%. A su vez, el principal ingreso de la empresa no es obviamente lo que le paga Google, es lo que genera por vender iPhones. El 66%, es decir, 2/3 de la plata que genera esta empresa, Apple, vienen gracias a la venta de iPhones. Eso si hablamos específicamente de la venta de productos físicos, no de servicios. Ahora, si hablamos del total de todo lo que vende Apple, el 49%, redondeando digamos el 50% de lo que le ingresa, es gracias a la venta de los iPhones. Ahora, dato no menor, las ventas de los iPhones están relativamente estancadas para esta empresa, lo cual es bastante preocupante, pues si es la mitad de tus ingresos y ese ingreso está estancado, hay que tener algo de alerta. Pero lo que están planeando hacer es desarrollar o iPhones más chiquitos para simplemente competir en los mercados o inclusive un iPhone plegable. En cualquier caso, es la empresa más grande del mundo y realmente que le vaya mal es difícil. Esto sin dejar de tener en cuenta que está desarrollando los Apple Vision Pro que compiten con los Meta Quest que hablábamos antes, entonces realmente es una empresa líder en el sector tecnológico y que casi que no puede faltar en un portafolio. No obstante, ojo, porque si vemos sus números, es la única empresa, el único CDR que vemos que el punto medio, es decir, el promedio de lo que analistas de Wall Street dicen, es que va a caer casi insignificante, un 1.6%, pero bueno, no deja de ser caída al fin. Entonces, ojo porque claramente tiene más riesgo que los otros. Igualmente en el Excel también te voy a dejar cargado los ETFs que habíamos visto antes. Igualmente, si tenés dudas sobre CDRs, acá tenés un tutorial con todo explicado, un curso 100% gratis, y si no, acá tenés el enlace a nuestra academia. Nos vemos en el próximo video.